Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa de vinculación entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy platicaremos de los sistemas de distribución de hidrógeno. En anteriores capítulos hemos hablado de cómo producimos el hidrógeno. Ese hidrógeno hay que almacenarlo. La semana pasada hablamos de que se puede almacenar en gas, en líquido y en sólido, pero para su uso práctico a gran escala, la forma más proclive a ser almacenada y distribuida es a través de la forma gaseosa, en lo que se desarrolla más sus aplicaciones en sólido, como lo vimos al final del video anterior, para uso donde ya actualmente está la tecnología de baterías de litio, sustituirse por baterías de hidrógeno. Pero entonces, ¿cómo sería esta distribución para la parte de hidrógeno? Pues hacer más o menos el símil como lo es hoy por hoy el sistema de gas. En ese sentido, nosotros tendríamos una producción y almacenamiento de hidrógeno. Esa producción de hidrógeno verde, pues la más común es por electrólisis, como lo hemos platicado, y para hacer electrólisis necesitamos energía eléctrica. Entonces, produzco energía eléctrica con mis sistemas renovables, mis sistemas verdes de producción de energía eléctrica, como puede ser las hidroeléctricas, las fotovoltaicas, los aerogeneradores. Y la energía nuclear, recuerden que hay un debate fuertísimo entre si son o no son renovables. Para fines prácticos, hoy en la mayoría de países se consideran renovables y si tomamos en cuenta las nuevas tecnologías que se están desarrollando para la energía nuclear, esas sí son totalmente verdes. Bueno, como sea, con esta electricidad que se sube a la red por la línea amarilla, en esta red con esa electricidad, suministramos al agua y generamos la electrólisis. Y ese hidrógeno que se separa del agua lo tenemos que almacenar. A eso se le llama hidrógeno verde o ya sea la producción de hidrógeno azul, que es por vía del gas. La materia prima para producir hidrógeno azul es el gas natural. El petróleo, si hacemos la parte de utilizar refinerías del petróleo, se llama hidrógeno negro. Como sea, ese hidrógeno es el que hoy por hoy ya existe un mercado del hidrógeno y que ya se almacena el hidrógeno, e incluso dentro de las refinerías para hacer algunos productos derivados del petróleo se requiere de ese hidrógeno y se almacena dentro de las refinerías en estos tanques. Por otro lado, también una de las principales lugares donde se requiere el hidrógeno es en la parte de agricultura, que es con utilizar el hidrógeno para combinarlo con el nitrógeno y hacer el amoníaco, que es uno de los principales moléculas que se utilizan para hacer fertilizantes. Por otro lado, ese amoníaco también lo pueden distribuir en todas partes del mundo por vía de barcos, en donde se puede estar volviendo a recuperar el hidrógeno en el destino a donde llegue el barco. Entonces, el amoníaco es una forma también de almacenar el nitrógeno. Así como hablamos la semana pasada que si el hidrógeno lo metemos en los nanoespacios que hay en las moléculas de los metales, entonces se almacenaría en estado sólido. Bueno, también podemos hacerlo químicamente, el hidrógeno combinándolo con el nitrógeno y tener el amoníaco el amonio, perdón, no sí amoníaco, perdón, NHT es amoníaco. Entonces, distribuirlo por barco y donde llegue, volver a obtener el hidrógeno o utilizarlo directamente en la agricultura. Otra línea es que el hidrógeno en los ductos de gas, ya sean el gas que actualmente existe, los ductos de gas que actualmente existe, pues dejar de suministrar ahí gas y meter el hidrógeno. Claro, sí se tendría que checar las pérdidas que hubiera de hidrógeno, por lo que hablamos otra vuelta, que el hidrógeno, si no es un metal correcto, se puede estar pegando ahí
y que estar causando fracturas. Pero si esos tubos aguantan, que ya actualmente distribuyen gas, pueden distribuir hidrógeno o poner nuevas tuberías de hidrógeno con metales específicos que sean para distribuir el hidrógeno. O poder en gas natural, donde se distribuyen las tuberías de gas, meter un porcentaje de hidrógeno y utilizar ese combustible que es gas natural con cierta combinación de hidrógeno, tanto para situaciones de residencias y comerciales. Importante que en un futuro puede ser que algunos edificios sean completamente de hidrógeno. Es decir, si yo quiero calefacción, voy a usar un sistema de aire acondicionado que funcione con hidrógeno. Si quiero calentar algo, ya sea por una estufa, podrá haber estufa de hidrógeno, o si quiero un calentador eléctrico, bueno, que el hidrógeno produzca electricidad y que esa electricidad esté suministrando para todo, no solamente la parte de calentar con electricidad, sino toda la electricidad que se requiere para nuestros sistemas electrodomésticos y de iluminación dentro de los edificios. Entonces, ya sea que llegue actualmente, como lo hace el gas por tubería a los edificios, o que en su momento haya pipas que distribuyan ese gas hacia estos edificios o casas residenciales. Entonces, la forma de viviendas en el futuro va a haber de muchos tipos, ya no solo como las que hay actual, que pueden ser completamente eléctricas, que pueden ser completamente de gas, que pueden ser completamente de hidrógeno, o combinación de todas estas tecnologías. Y como lo ven, pues podemos generar energía eléctrica en sitios si se requiere así, para alguna situación extra de la parte residencial y comercial. Bueno, aparte de eso, el hidrógeno al estar distribuyéndose se puede llegar hacia la industria y la industria combinarlo con el dióxido de carbono, y el hidrógeno combinado con dióxido de carbono voy a tener los combustibles tradicionales que ya tenemos, que se les llaman ahora hidrógeno más dióxido de carbono, combustibles sintéticos, los e-fuels. Entonces, obtener turbocina para aviones, diésel para autobuses y gasolina para autos. O directamente usar el hidrógeno en hidrogeneras, hidrogenadoras. ¿Cuál es lo correcto? Hidrogeneras, hidrogenadoras. Pues podemos usar las dos palabras de momento, que en su momento platicaremos de ese tema en la temporada 2 y de lo que estamos haciendo para poderle surgir hidrógeno con una hidrogenadora o hidrogenera hacia nuestra camioneta de hidrógeno. De otra forma, pues también tenemos que derivados del petróleo, pues se pueden obtener el hidrógeno dentro de esos derivados del petróleo para combinarse con dióxido de carbono, como lo que es el gas natural. El gas natural también se puede combinar con el dióxido de carbono y obtener estos combustibles. Entonces, ya no es muy lineal como lo era antes esta parte de distribuir el combustible y tener ese uso final de ese combustible, sino ya es combinación de varios esquemas. El más tradicional que va a ser es pues, el hidrógeno verde, en donde se va a obtener con principalmente energías de fotovoltaicas y de aerogeneradores y biocombustibles, con electrólisis y de momento, antes de que esté avanzado el sistema de distribución por gasoductos, pues va a ser por medio de los pipas que van a estar distribuyendo hidrógeno a otros almacenes más pequeños y de ahí hacia donde se estén consumiendo, ya sea para la movilidad, para generar combustibles, para generar electricidad o licuarlo y tener hidrógeno líquido que se distribuya o se exporte por barcos o ferrocarriles hacia otros lugares más lejanos. Entonces, ¿qué es hoy por hoy de todo este contexto que les acabo de hablar lo que tecnológicamente se ve más factible? Bueno, 5 sistemas. El primero, distribución de hidrógeno en forma de gas comprimido por carreteras con semirremolques, los trailers conocidos. Distribución de hidrógeno en forma de gas a través de gasoductos. Distribución de hidrógeno líquido por carretera. Distribución de hidrógeno líquido por vía marítima y distribución de líquido por vía férrea. Estos 3 que tienen que ver con distribución de hidrógeno en forma líquida, recuerden que es más gasto mantener el hidrógeno, convertirlo a líquido, licuarlo. Recuerden que el aumento de la presión o el cambio de la presión más bien para ya sea que un sólido volverlo líquido o un gas volverlo líquido, ese cambio de la presión se le llama licuefacción. Y en el caso del hidrógeno,
pues sí se requiere bajar la temperatura vía la parte de presión. Recuerden que en los gases a mayor presión, pues también mayor temperatura. Si bajo la presión, pues también baja la temperatura y es una forma de licuarlo. Entonces, esos tres sistemas son muy caros y todavía no hay mucho desarrollo tecnológico, pero sí ya lo hay y sí ya es rentable, pero todavía falta bastante para hacerlo masivamente rentable. Entonces, en el tema de la parte de distribución de hidrógeno en gas comprimido por carretera, así como está el gas que va en los camiones distribuyendo gas por las calles de la ciudad, pues ya existen, como vemos aquí, la fotografía de un vehículo de hidrógeno gaseoso, en donde cada uno de estos recuadros que están dentro de este camión, pues es un sistema de gas que puede estar suministrando hacia otro tanque que se esté rellenando. ¿Por qué se dividen en varios compartimentos? Recuerden que un tanque, como aquí lo dice, se debe tener en cuenta que el coste energético de compresión del gas en el balance global, al comprimir el hidrógeno a 200 bar, tiene un consumo del 7% de su poder calorífico. Es decir, se utiliza 7% de la energía que tendríamos disponible en el punto final de consumo, bajando la eficiencia de su proceso global del 100 al 93%. Y es algo que hemos dicho que en termodinámica se ve que ninguna transformación de energía se hace al 100%, entonces sé que hay una pérdida del 7%, bajando al 93% en este paso. Entonces, ¿qué debemos de tener en consideración esto? Bueno, que aquí se está perdiendo energía, pero a más de esto, las presiones usuales a las que se distribuyen son 200 bar en estos camiones. Estas presiones que vienen marcadas por el material que se usa en los cilindros que componen el cimerremolque o estos cuadritos para este caso que tenemos de este camión, principalmente acero, dista notablemente de la presión de suministro de hidrógeno a vehículos, a 700 bar que hablábamos la vez pasada, a vehículos ligeros, por lo que se requieren sistemas de comprobación previa a su almacenamiento en la estación de servicio de hidrógeno. No obstante, se estima que podrían alcanzar presiones de 600 bar con la incorporación de nuevos materiales como composites en los cilindros, es decir, mejorar los materiales para que aguanten presiones de distribución más grandes. Y sin embargo, una cosa del material que ahí ya es pérdida, más el mantener esas presiones que es pérdida, pues también está la principal limitación de estos sistemas, que es la eficiencia en peso del almacenamiento, en la cual camiones de 20,000 kilogramos transportan un máximo de 400 kilogramos de hidrógeno, de los cuales únicamente se aprovecha el 85%, ya que por debajo de una determinada presión no puede seguirse extrayendo gas perdiendo esta cantidad. Esto es lo que quería señalar desde el inicio. Vean que solo el 85% se aprovecha, se desaprovecha 15%, es decir, si yo aquí en este contenedor número 2 que estoy señalando, hay 100 kilogramos, haciendo aquí que hay 400 kilogramos, bueno, que aquí solamente hubiera 100 en este pequeño contenedor 2, solamente 85 kilogramos lo puedo entregar a mi usuario final. 15 kilogramos se quedan aquí encerrados, porque en el momento que está bajando o se está suministrando el gas, está bajando el volumen y a menor volumen, entonces la presión ya no es la suficiente. Bueno, hay menor, ojo aquí, hay menor cantidad de hidrógeno dentro de este contenedor, lo que implica que esa menor cantidad está ocupando el mismo espacio, es decir, ese gas se expande. Al expandirse, la presión disminuye. Al disminuir la presión, ya no puede seguir aventando el hidrógeno hacia afuera. Ya no hay la presión suficiente para estarla entregando al usuario final. Por eso el 15% se queda aquí almacenado y solamente aprovechamos el 85%. Esto es el principal problema de esta distribución.
Aparte de que recuerden que el 7% se está perdiendo por el simple hecho de usar esa energía para mantenerlo comprimido aquí adentro. Bueno, la distribución de hidrógeno gas o de forma gaseosa canalizado, es decir, por tuberías. Hay dos formas. Una es en instalaciones de nuevas redes de hidrógeno o las que ya existen, que su material, su metal pueda aguantar el hidrógeno, pues hay que adecuar estas redes existentes de gas natural. La adecuación tiene que verse principalmente con los sistemas de rebombeo, lo que son los compresores. Tienen que ser específicos para hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con las instalaciones nuevas de redes de hidrógeno? Presentan una inversión inicial considerablemente grande, sin embargo, los bajos costos de operación y mantenimiento lo convierten en adecuado para unas demandas elevadas de hidrógeno. La considerable inversión inicial supone un freno al desarrollo de la infraestructura en regiones emergentes, principalmente si la demanda de hidrógeno es baja. Es decir, para los países de Latinoamérica, ahorita no funciona. Para países europeos, en donde ya hay vías férreas específicas con trenes que por su gran distancias que recorren tienen un gran consumo, bueno, ahí sí ya llegar el hidrógeno por vía de nuevas redes de gas, sí es rentable. O en su defecto, por ejemplo, se está haciendo una lugar donde ya hagan industrialmente la combinación de dióxido de carbono con hidrógeno para generar nuevos combustibles sintéticos, los que le decíamos gasolina, diésel, que es el proceso inverso, es decir, agarro el hidrógeno, lo combino con el dióxido de carbono, que es un carbón, le voy poniendo los hidrógenos necesarios para ir sumando más carbonos con más hidrógenos hasta obtener, por ejemplo, el heptano lineal, que es la peor gasolina, o el isoctano, que es la mejor gasolina. A diferencia de la refinación, que es, tengo una cadena de hidrocarburos muy grandota y voy cortando los hidrocarburos hasta tener 7 carbonos, el heptano lineal, y ahí ya tengo la gasolina. Acá es al revés, tengo un carbón y los voy uniendo hasta obtener la gasolina, el heptano lineal. Entonces, esos les llaman combustibles sintéticos. Bueno, así es combinar el hidrógeno con el dióxido de carbono. Pues ahí también se podría hacer vía estas nuevas redes de hidrógeno. Debido a la baja densidad energética del hidrógeno en comparación con el gas natural comprimido, se deberían tener presiones de hidrógeno en las redes de tuberías de 100 a 150 bar para poder competir en contenido energético con el gas natural comprimido. Esto obliga al empleo de materiales resistentes en la construcción de tuberías, presentando especial atención en la fragilización por hidrógeno, porque recuerden, el hidrógeno se mete en los metales y los hace más frágiles. Actualmente se encuentran instalados unos 1.500 kilómetros de tuberías para el transporte de hidrógeno en Europa, en los países de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido principalmente, y 2.500 kilómetros en Estados Unidos, en los estados de California, Luisiana, Texas principalmente. Entonces, sí ya existen, es algo que va a seguir creciendo y como lo dije en la anterior plática, por la guerra de Ucrania y Rusia, sí se está acelerando la tecnología de hidrógeno y se están promoviendo nuevas redes de tuberías de hidrógeno totalmente nuevas. Ahora, en cuanto a la educación de las redes existentes de gas natural comprimido y que en esas redes se esté distribuyendo el hidrógeno, esta opción es la de menor costo, ya que únicamente debe adecuarse la red de gas natural en función del contenido de hidrógeno. Las mezclas con contenido de hidrógeno inferior al 10% únicamente requieren pequeñas modificaciones de la red. Lo que les decía es como dopar el gas natural comprimido. Le meto 10% de hidrógeno. A lo largo de las últimas décadas se ha ido investigando en el campo de la mezcla de hidrógeno con gas natural comprimido, tratando de mejorar sus propiedades de combustible. En el otro extremo se sitúa la mezcla de elevado contenido de hidrógeno, por encima del 80%, es decir, que sí ya casi su totalidad de esa red que ya existía de gas natural, ahora casi su totalidad sea hidrógeno, por encima del 80%. Estas mezclas que se han propuesto como una transición viable hacia las tecnologías de hidrógeno están pensadas para aprovechar su contenido energético en motores de combustión interna como paso previo a la importación de pilas de combustible hidrógeno y toda la infraestructura necesaria. Bueno,
Aquí obviamente no puse dibujito en la distribución de hidrógeno, pues finalmente son tuberías de gas. Pero la distribución de hidrógeno líquido por carretera, aquí están estas pipas, es una pipa totalmente que suministra hidrógeno líquido. Aquí sí no pueden ser cuadradas como era el caso del anterior, que era gas comprimido, por las altas presiones a las que debe de estar sometido. Perdón, las bajas temperaturas, por las bajas temperaturas que debe de estar manteniendo el sistema para mantener al hidrógeno líquido, es por las bajas temperaturas. A través de la distribución de hidrógeno líquido se consigue optimizar la cantidad que se puede distribuir, alcanzando los 4,000 kilogramos de hidrógeno, 10 veces más que en el supuesto anterior, que cuando era distribuir por carretera el gas, el hidrógeno en forma de gas. Ahí solamente eran 400 kilogramos, ¿no? Aquí pueden distribuirse hasta 4,000 kilogramos. Otra ventaja adicional se encuentra en la elevada pureza obtenida al licuar el hidrógeno, capaz de cubrir todo el rango de aplicaciones del hidrógeno. En cambio, si el hidrógeno se encuentra como gas comprimido, la pureza dependerá de la fuente de origen, de modo que se impone una etapa adicional de purificación según sea el caso. Entonces, si yo distribuyo gas, el hidrógeno en forma de gas, voy a tener que tener un sistema de aumento de la presión, o sea, de recompresión para mi usuario final, porque lo normal lo estoy distribuyendo a 200 bar. Pero en el caso de 400 kilogramos que se distribuyen de forma líquida, pues es como cuando tenemos el gas licuado en nuestros tanques de nuestra casa. Si cargan el tanque, lo mueven, se siente como el líquido se mueve. En el momento que abren la válvula, automáticamente por cambio de la presión, por disminución de la presión, se convierte en gas. Esto hace la llave, se oye claramente cómo o se huele el gas. Lo mismo pasa aquí. Entonces no necesito sistemas de recompresión. Es más fácil estar suministrando este gas que está en forma líquida hacia el usuario final. Solamente abriendo la llave va a estar entrando hacia su parte final. Claro, sí se requieren sistemas reguladores de la presión para mantener que no haya ningún accidente. Otro factor a considerar es la disponibilidad de hidrógeno líquido y la distancia desde el punto de consumo a la planta de licuefacción. Por todo lo expuesto, la distribución de hidrógeno líquido se considera óptima para unos consumos medios. Es decir, altos consumos por ducto, por tuberías. Consumos medios en líquido por carretera. Bajos consumos debe ser por gas en carretera. Veamos aquí una comparativa entre el transporte por carretera de hidrógeno, tanto líquido como hidrógeno en gas comprimido. En el caso del parámetro de carga, como lo vimos, en tráiler de forma líquida, 400 kilogramos. En un tráiler de hidrógeno en forma gaseosa, 300 kilogramos. En descarga en kilogramos, se descargan los 400 kilogramos. Es decir, ahí no hay pérdida de que se quede dentro del tráiler algo de hidrógeno. En el caso del gas, como dijimos, se puede aprovechar hasta el 85%. El 15% forzosamente se queda ahí dentro del tráiler, no se puede suministrar. Entonces se baja a 250 kilogramos, de 300 a 250. Y en el tráiler de líquido, los 400 kilogramos son los 400 que se suministran. Se está poniendo así para tener una comparación más o menos idéntica de los mismos kilogramos, porque recuerden que en líquido yo puedo suministrar en tráiler hasta 4,000 kilogramos. Bueno, el tiempo horas en trayecto aquí son 4 y en tráiler son 20. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica lo que les decía hace ratito, que aquí puedo transportar más hidrógeno, por lo tanto el tiempo es menor. Acá es mayor porque para una cantidad de hidrógeno debo de estar haciendo más viajes. Las pérdidas por evaporación en la parte de líquido, pues si de líquido se vuelve gas, se está evaporando y el 0.3%, o aquí, perdón, el 0.3 se evapora, así 0.3% al día se está evaporando. Entonces, lo que acá era que el 15% se queda dentro del tráiler,
y no lo puedo dar al usuario final, aquí el punto 3 se va a estar perdiendo por la evaporación de pasarlo de líquido a gas. Aquí no aplica, pues porque ya es gas. En el caso del tráiler que está enviando el hidrógeno de forma gaseosa. Bueno, vamos ahora al módulo de almacenamiento. Esto es de dinero en euros. ¿Cuánto cuesta un módulo de almacenamiento en líquido? Pues obviamente mucho más caro, 450,000 euros. ¿Y cuánto cuesta un módulo de almacenamiento de hidrógeno en gas? Solamente 100,000 euros. En el caso de un bastidor, el caso de líquido son 60,000 euros, el caso de gas 60,000 euros. Pues obviamente el bastidor no tiene que ver con lo que estés transportando, sino solamente con la movilidad del mismo. El caso de la cabina, pues tampoco, es el mismo tráiler que puede estar moviendo a los dos sistemas, tanto líquido como gaseoso. Bueno, es una comparativa en donde nos indican que sí es mejor el líquido, bueno, pero eso rentable va a ser porque una cosa es la parte de la distribución, sí es mejor distribuirlo en líquido, pero el volverlo líquido es más caro. Entonces, te va a convenir pues, cuando sea que lo vas a suministrar en una parte de media, un sistema medio de almacenaje o de necesidades medias. Necesidades bajas sigue siendo más útil el gas en tráiler y ya alta necesidad pues va a ser en tuberías. Distribución de hidrógeno por líquido por vía marítima, pues a pesar de que su implementación en Europa es hoy en día casi nula, en países como Canadá ya se cuentan actualmente con varios diseños de embarcación. Entonces, fíjense cómo Canadá está viendo esta alternativa de estar transportando el hidrógeno hacia otros países por vía marítima, Europa no, porque Europa lo está buscando más para autoconsumo, más que para estarlo entregando a otros países. Entonces, tenemos en la fotografía del lado izquierdo una barcaza de las cuales han sido diseñadas para transportar hidrógeno líquido. Una barcaza hecha, como lo dice aquí, por Canadá. Uno de ellos está basado en 5 embarcaciones pequeñas que forman una entidad superior y que pueden separarse una vez que se ha completado el trayecto. Cada una de las 5 embarcaciones puede transportar 21,200 kilogramos de hidrógeno. No tengo fotografía de esta aquí, pero en las redes, en internet sí puedo encontrar esa fotografía de las 5 barcazas juntas y que cuando llegan se separan y cada una de ellas transporta 21,200 kilogramos. Otro de los diseños se basa en un depósito individual capaz de almacenar hasta 7,000 toneladas. Para estos diseños, la tasa de pérdida por evaporación se estima del 0.2 al 0.4% al día. Y finalmente, la distribución de hidrógeno líquida por vía férrea. Los tanques cilindros empleados en los transportes por carretera pueden ser adaptados para ser transportados por vía férrea. Este transporte, cuya disponibilidad queda preestablecida en función de la red ferroviaria, resulta útil para distancias superiores a 1,500 kilómetros, teniendo por tanto un papel más destacado en Norteamérica que en Europa, donde su uso ya es marginal. O sea, en Europa casi no se usa más este transporte en Estados Unidos de transportar el hidrógeno por vía férrea. Se estima una cantidad de hidrógeno transportada de 9,1 kilómetros, una tasa de pérdida por evaporación de 0.2% al día. Pues esto es todo. Como siempre, les dejo mis datos. Servidor Leandro Brito Barrera, director de México Energía que Mueve, profesor del Instituto Politécnico Nacional, que estamos llevando a cabo este programa entre el Politécnico y México Energía que Mueve. Mi correo del Poli, mi correo es México Energía que Mueve. No dejen de ver el canal de Investigación Electoral del Almacenamiento de Energía. Inscríbanse y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Adiós.